Mi nombre es Tanya y la noche en que me despidieron todo cambió. Un multimillonario me humilló delante de todos sin saber que yo era la prometida secreta de su hijo. Pero lo que pasó después te sorprenderá porque descubrí un secreto familiar que puso su mundo patas arriba. Antes de compartir esta loca historia que cambió mi vida por completo, presione el botón de suscripción y active las notificaciones. Créeme, querrás escuchar cada detalle de lo que sucedió después. Así que, coge un poco de palomitas de maíz porque esto va a ser una locura. Hola a todos, soy Tanya y he estado viviendo una doble vida durante los últimos 3 años. Aunque todos me veían como una camarera más del exclusivo restaurante Golden Palace, la verdad era mucho más complicada. Estaba secretamente enamorado de Ryan Khan, el hijo de Vincent Cain, uno de los magnates de la restauración más poderosos de la ciudad. Nuestra relación se basó en el secreto porque Vincent había dejado muy claro que su hijo solo se casaría con alguien de su círculo social, alguien digno del apellido Cain. Ryan y yo nos conocimos durante mis años universitarios cuando estudiaba administración de empresas. Yo vengo de una familia adinerada, pero quería experimentar la vida fuera de mi burbuja privilegiada. Trabajar como camarera no era una cuestión de dinero. Se trataba de comprender el mundo real, de ser valorado por quien era yo y no por el aspecto que tenía mi cuenta bancaria. Ryan se enamoró de la mujer independiente y trabajadora que conoció durante las sesiones de estudio nocturnas y las citas para tomar café los fines de semana. Él no tenía idea de la riqueza de mi familia, y yo lo prefería así. Apenas un mes antes del incidente que lo cambió todo, Ryan me había propuesto matrimonio en nuestro pequeño parque favorito donde solíamos reunirnos en secreto. Fue una propuesta sencilla, nada especial, simplemente puro amor. Habíamos planeado contarle a su padre sobre nuestro compromiso una vez que Ryan encontrara el momento adecuado, pero ese momento nunca llegó. Vincent Cain era un hombre intimidante que controlaba cada aspecto de la vida de su hijo, y Ryan tenía miedo de decepcionarlo. En aquella fatídica noche de viernes, el Palacio Dorado bullía de actividad. Los socios comerciales más importantes de Vincent estaban cenando en nuestra sección VIP, discutiendo un gran acuerdo que podría expandir su imperio restaurantero a nivel internacional. Me asignaron su mesa porque era uno de los camareros más experimentados y de confianza para atender a clientes de alto perfil. Todo iba perfectamente hasta ese momento que cambió mi vida para siempre. Estaba sirviendo con cuidado una botella de vino tinto caro cuando uno de los clientes de repente hizo un gesto mientras hablaba, chocando contra mi brazo. El vino salpicó su impecable camisa blanca y su costosa chaqueta de traje. La mesa quedó en silencio e inmediatamente comencé a disculparme, tomando servilletas para ayudar a limpiar el desorden. La cara del cliente se puso roja de ira y comenzó a gritar sobre su atuendo arruinado y la importante presentación que tenía a la mañana siguiente. Fue entonces cuando Vincent Cain irrumpió. Lo había visto antes en el restaurante, pero nunca tan cerca, nunca tan enojado. Era alto, imponente, con ojos de color gris acero que parecían atravesarte. Sin siquiera preguntar qué pasó, me agarró la muñeca tan fuerte que supe que me dejaría moretones. Todo el restaurante quedó en silencio mientras todas las miradas se dirigían hacia nuestra mesa. «Eres una niña inútil», gritó, y su voz resonó por todo el comedor. «¿Tienes idea de lo que has hecho? Este hombre vale más de lo que tú ganarás en toda tu patética vida». Su agarre se hizo más fuerte mientras continuaba su ataque verbal. «Basura como tú no merece trabajar en un lugar como este. Estás despedido». Antes de poder explicarle que fue un accidente, antes de que pudiera defenderme, Vincent me estaba arrastrando por el suelo del restaurante hacia la salida. Tropecé, tratando de seguir su ritmo agresivo, sintiendo las escaleras de clientes y compañeros de trabajo que mandóme la espalda. La humillación fue abrumadora. Nunca me había sentido tan pequeño, tan impotente, tan absolutamente inútil. Abrió la puerta principal de golpe y literalmente me empujó hacia la acera. «No me dejes volver a verte la cara nunca más», gruñó antes de cerrar la puerta de golpe, dejándome sola en la calle con mi uniforme,
con lágrimas corriendo por mi rostro. Me senté en la acera frente al restaurante, llorando y temblando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi teléfono vibraba con mensajes de compañeros preocupados que habían presenciado la escena. Pero no me atreví a leerlos. En cambio, llamé a la única persona en quien confiaba completamente, Ryan. Contestó de inmediato y pude notar la preocupación en su voz cuando se dio cuenta de que estaba llorando. 20 minutos después, Ryan llegó en su auto y en cuanto vio mi cara surcada de lágrimas y los moretones que se formaban en mi muñeca, su expresión cambió por completo. «Tanya, ¿qué pasó? ¿Quién te hizo esto?», preguntó, abrazándome. Cuando le conté lo del derrame de vino y la reacción de su padre, esperaba que Ryan se indignara, que me defendiera de inmediato y confrontara a su padre por su cruel comportamiento. Pero la respuesta de Ryan me destrozó el corazón. Tras una larga pausa, dijo, «Tanya, tienes que entender que mi padre estaba bajo una enorme presión esta noche. Ese acuerdo vale cientos de millones para nuestra familia. Quizás si te disculpas mañana y le explicas que fue un accidente». Sus palabras se apagaron al ver mi incredulidad. «¿Hablas en serio?», susurré. «Tu padre me humilló, me lastimó físicamente, y me pides que me disculpe. El hombre que amaba, el hombre que creía que siempre me apoyaría, priorizaba el negocio familiar sobre mi dignidad. Esa noche, me di cuenta de que necesitaba saber quién era realmente Vincent Cain. Aún más importante, quién era el hombre con el que planeaba casarme». Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. Ryan intentó suavizar las cosas, me trajo flores y me prometió que su padre se calmaría con el tiempo, pero algo dentro de mí había cambiado. Empecé a usar los contactos comerciales de mi familia para investigar más a fondo el imperio de Vincent Cain, y lo que descubrí me heló la sangre. Los restaurantes de Vincent tenían un historial de violaciones del código sanitario que misteriosamente se ocultaban bajo la alfombra. Exempleados denunciaron abusos, robo de salarios y condiciones laborales inseguras. Había rumores de evasión fiscal y conexiones con funcionarios municipales corruptos. Pero al indagar más, descubrí algo que me impactó profundamente. Vincent Cain tenía otro hijo. Lucas Cain se suponía muerto según todos los registros familiares oficiales, pero mi investigación reveló que estaba muy vivo. Hace 10 años, Lucas intentó exponer las prácticas comerciales ilegales de su padre y fue repudiado, completamente separado de la fortuna familiar. Vincent difundió rumores de que su hijo mayor había muerto en un accidente de coche, borrándolo de la existencia. Ryan no tenía ni idea de que tenía un hermano mayor que se enfrentó a su padre y pagó el precio máximo. A través de un contacto mutuo, logré obtener el número de teléfono de Lucas. Cuando nos encontramos en una pequeña cafetería al otro lado de la ciudad, me impactó lo diferente que era de Ryan. Donde Ryan era refinado y cuidadoso, Lucas era duro e intenso. Donde Ryan evitaba el conflicto, Lucas lo enfrentaba directamente. Había estado trabajando durante años para reunir pruebas contra su padre, esperando el momento oportuno para exponer la verdad. Vincent destruye a todo aquel que toca. Lucas me lo advirtió durante nuestra primera reunión. Él destruyó mi relación con mi hermano, la salud de mi madre y la vida de innumerables empleados. El único lenguaje que entiende es el poder, y la única forma de detenerlo es quitarle todo lo que más valora: su imperio y su control. Con el paso de las semanas, me sentí atraída por Lucas de una manera que me asustó. Tenía principios que Ryan carecía, una valentía que mi prometido parecía nunca encontrar. Trabajando juntos en nuestra investigación, empecé a ver cómo era una verdadera colaboración. Lucas me trataba como a una igual, valoraba mi inteligencia y nunca me sugirió que cediera para evitar conflictos. Mientras tanto, mi relación con Ryan se deterioraba rápidamente. Empezó a sospechar cuando empecé a hacerle preguntas sobre el negocio de su familia. Cuando descubrió que estaba investigando a su padre, se puso furioso. «¿Por qué no puedes dejarlo pasar, Tanya?». Mi padre se disculpó. «No es suficiente».
Pero Vincent nunca se había disculpado. Ryan vivía en un mundo de fantasía donde su padre no podía hacer nada malo, y yo estaba cansada de fingir junto con él. El punto de quiebre llegó cuando Ryan me dio un ultimátum. Elige entre tu venganza contra mi familia o nuestro futuro juntos. De pie en su lujoso apartamento, mirando al hombre con el que pensé casarme, me di cuenta de que ya había tomado mi decisión. Elijo la verdad, le dije, quitándome el anillo de compromiso del dedo y colocándolo en la encimera de su cocina. Lucas y yo pasamos el mes siguiente reuniendo pruebas irrefutables contra Vincent. Teníamos registros financieros, testimonios de testigos, infracciones del Departamento de Salud, y lo más importante, la documentación de Lucas de todo lo ocurrido hacía 10 años. El imperio de Vincent se construyó sobre una base de mentiras, corrupción y crueldad. Y era hora de que el mundo viera la verdad. Vincent llevaba meses intentando cerrar un gran acuerdo de inversión internacional, y Lucas sugirió que aprovecháramos esta oportunidad. El próximo viernes celebrará el acuerdo con su familia. Lucas explicó, Ryan estará allí junto con los socios de Vincent. Es hora de que la familia Caín conozca a su hijo perdido hace mucho tiempo. Ese viernes por la noche me vestí cuidadosamente con un elegante vestido azul marino y el collar de perlas de mi madre. Lucas me recogió y condujimos hasta Cané Mansión en silencio, ambos sabiendo que esa noche lo cambiaría todo. La casa impresionaba con su gran entrada y sus candelabros de cristal, pero lo único que podía pensar era en el sufrimiento que había pagado por este lujo. Nos anunciaron como el señor y la señora Sterling, usando el apellido de soltera de mi madre. Vincent nos saludó cálidamente, sin tener idea de quiénes éramos realmente. Ryan estaba allí con una cita, una chica de sociedad que probablemente su padre había elegido para él. Cuando Ryan me vio, su rostro se puso pálido, pero sonreí cortésmente como si fuéramos extraños. Durante la cena, Vincent estuvo en su elemento, deleitando a la mesa con historias sobre su imperio empresarial y sus planes de expansión internacional. La familia Caín siempre se ha caracterizado por su excelencia. Se jactó, no toleramos la debilidad ni el fracaso en nuestra organización. La ironía de sus palabras, sentado frente al hijo del que había repudiado, era casi demasiado para soportar. Mientras servían el café, Lucas se levantó y se aclaró la garganta. Vincent, creo que es hora de que nos presenten adecuadamente. Su voz era tranquila, pero podía ver los años de dolor y rabia detrás de sus ojos. Permítame presentarme adecuadamente. Soy Lucas Caín, tu hijo mayor. Aquel a quien le dijiste a todo el mundo que estaba muerto. La habitación estalló en caos. El rostro de Vincent se puso completamente blanco como si hubiera visto un fantasma. La cita de Ryan parecía confundida mientras que el propio Ryan miraba a Lucas en completo shock. Eso es imposible, susurró Ryan. No tengo un hermano. Mi hermano murió en un accidente automovilístico hace 10 años. Nunca morí, Ryan, dijo Lucas con voz suave mientras se dirigía a su hermano menor. Nuestro padre me repudió porque traté de exponer sus prácticas comerciales ilegales. Él eligió decirle a todo el mundo que yo estaba muerto en lugar de admitir que su hijo tenía principios que no podía controlar. Vincent se había recuperado lo suficiente para ponerse de pie. Su rostro ahora estaba rojo de rabia. «¡Seguridad!», gritó, pero Lucas levantó una mano. «Antes de que me echen nuevamente, quizás quiera saber que se han entregado copias de todos sus registros financieros, violaciones al Departamento de Salud y testimonios de testigos al FBI, al IRS y a todos los principales medios de comunicación de la ciudad. Tu imperio está acabado, Vincent». Los socios comerciales en la mesa inmediatamente comenzaron a poner excusas para irse. El acuerdo internacional que Vincent había estado celebrando estaba muerto antes de que el plato principal hubiera sido despejado. Ryan miró de un lado a otro entre su padre y el hermano cuya existencia nunca supo, tratando de procesar la enormidad de lo que estaba aprendiendo. «Todo esto es mentira», gritó Vincent.
Pero Lucas tranquilamente sacó una tableta y comenzó a mostrar documentos financieros, fotografías y testimonios grabados de ex-empleados. La evidencia era abrumadora e innegable. Cuando la noche se derrumbó alrededor de Vincent, finalmente hablé. Señor Caín, ¿recuerda a una camarera que despidió de su restaurante hace unos 2 meses? Una mujer joven a la que le lastimaste la muñeca cuando la sacaste a rastras por derramar vino accidentalmente. Los ojos de Vincent se centraron en mí por primera vez esa noche y vi el momento del reconocimiento. Ese era yo, continué. También soy la mujer que estaba comprometida con su hijo, Ryan, aunque dudo que él le haya mencionado eso. Ya ves, esa noche no humillaste a una simple camarera. Le mostraste a la prometida de tu hijo qué clase de hombre era realmente su padre. El rostro de Ryan se arrugó al darse cuenta del alcance de lo que había sucedido. Me había perdido, descubrió que tenía un hermano y se enteró de que su padre era un criminal, todo en el lapso de una noche. Tanya, lo siento mucho, susurró. Pero ya era demasiado tarde para disculparse. En cuestión de 24 horas, el imperio restaurantero de Vincent empezó a desmoronarse. Los departamentos de salud cerraron 3 ubicaciones inmediatamente. El IRS congeló sus activos en espera de investigación. Los exempleados presentaron evidencia adicional de abusos y prácticas ilegales. Vincent Kahn, que parecía intocable unos días antes, se enfrentaba a cargos criminales y a la ruina financiera. Ryan intentó comunicarse conmigo repetidamente, pidiéndome perdón y una segunda oportunidad. Afirmó que su padre le había lavado el cerebro y que no sabía la verdad sobre el negocio familiar. Pero había aprendido algo importante sobre el carácter durante toda esta dura experiencia. Cuando se enfrentó a la elección entre hacer lo correcto y hacer lo que era fácil, Ryan siempre eligió el camino fácil. Lucas, por el contrario, había sacrificado todo por sus principios. 6 meses después, Lucas y yo nos casamos en una pequeña ceremonia a la que asistieron amigos cercanos y familiares. Vincent estaba en una prisión federal cumpliendo condena por evasión fiscal y violaciones laborales. Ryan había intentado distanciarse de los crímenes de su padre, pero el daño a la reputación de la familia era irreversible. El imperio de restaurantes Cané fue vendido pieza por pieza para pagar los honorarios legales y la compensación a las víctimas. En la recepción de nuestra boda, varios invitados me preguntaron cómo me sentía al querer vengarme del hombre que me había humillado. Pero honestamente, nunca se había tratado de venganza. Se trataba de justicia, de defender a todas las personas a las que Vincent Kahn había lastimado a lo largo de los años y de descubrir con qué tipo de hombre realmente quería pasar mi vida. A veces las peores cosas que nos suceden nos conducen a las mejores cosas de nuestra vida. Que me despidieran de ese restaurante fue humillante y doloroso, pero me abrió los ojos a la verdad sobre las personas que me rodeaban. Me mostró la diferencia entre un hombre que habla de amor y un hombre que lucha por él. Me enseñó que la verdadera fuerza no tiene que ver con la riqueza o el poder. Se trata de tener el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando te cueste todo. Y así fue como pasé de ser una camarera humillada a la mujer que derribó un imperio multimillonario. El amor me puso a prueba. La traición me quebró, pero la justicia me hizo completo. Si quieres escuchar más historias de amor, traición y venganza, suscríbete ahora. Comenta a continuación. ¿Habrías elegido al hermano seguro o al valiente?